Ahora tenemos la ponencia del doctor Eduardo Camacho Mercado, profesor docente del Centro Universitario y director de la División de Estudios de la Región. Bueno, pues él es licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios Regionales por el Colegio de Jalisco y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, sede Occidente, el CIESAS. Y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, si no me equivoco, y bueno, obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero por su tesis doctoral sobre algo, creo que está relacionado con lo que nos vas a hablar ahora, o sí, ¿verdad? Bueno, te dejo. Bueno, buenas tardes. Este trabajo es un subproducto de un subproducto. El trabajo original es la tesis que habló sobre catolicismo social en 5 parroquias del norte de Jalisco. El subproducto fue el discurso antimigratorio de un sacerdote rural y de ahí extraigo el imaginario sobre los Estados Unidos que tenía este sacerdote, que de alguna manera es representativo de cómo los sacerdotes de esa época construían la imagen de los Estados Unidos. Voy a dar 2 testimonios, uno muy pequeño de un sacerdote, pero me voy a basar más que nada en esta persona que es Cristóbal Magallanes. Y bueno, como está en construcción, todavía no establezco un diálogo muy profundo entre la teoría y los textos, entonces yo apelo a la lectura de estas definiciones de lo imaginario y esperando que se vuelva comprensible conforme vaya avanzando con la evidencia empírica. Entonces, bueno, el terreno de lo imaginario está constituido por el conjunto de representaciones que desbordan el límite planteado por las constataciones de la experiencia y los encadenamientos deductivos que estos autorizan. Es una definición de 1978. La tercera, lo imaginario es un conjunto real y complejo de imágenes mentales independientes de los criterios científicos de verdad y producidas en una sociedad a partir de herencias, creaciones y transferencias relativamente conscientes, conjunto que funciona de diversas maneras en una época determinada y que se transforma en una multiplicidad de ritmos, conjunto de imágenes mentales que se sirve de producciones estéticas, literarias y morales, pero también políticas, científicas y otras, como de diferentes formas de memoria colectiva y de prácticas sociales para sobrevivir y ser transmitido. Es un poco compleja y muy amplia, pero si las analizamos poco a poquito vamos a ver los elementos de lo imaginario. Aparte en la tradición francesa, lo imaginario, las representaciones sociales, las mentalidades no están claramente determinadas ni las fronteras muy claras, ¿no? Entonces les digo, apelo que al momento en que aparezcan las evidencias veamos si esto es lo imaginado o no. Bueno, esto me sirve para ubicar que la visión de los Estados Unidos que tiene este sacerdote pues no es aislada ni es original, sino que pertenece a una época, a un grupo social. Y diré, bueno, más adelante digo otra cosa. Esta es la región de estudio, norte de Jalisco. Totatiche es la cabecera y el municipio de Villa Guerrero fueron uno solo hasta 1922, es decir, el párroco de Totatiche administraba un territorio muy grande del norte de Jalisco que estaba compuesto principalmente por estas 3 cabeceras principales, Totatiche, Villa Guerrero y Temastián. Bueno, quiero antes poner aquí esta fotografía. Este personaje es Cristóbal Magallanes, de quien voy a hablar. Es una foto de la visita pastoral del arzobispo José de Jesús Ortiz de 1910 y son los sacerdotes de la región norte de Jalisco. El testimonio que vamos a ver, una parte de una carta, es de Ramón del Real, este personaje que en ese momento estaba en San Martín de Bolaños, una parroquia vecina. No voy a hacer un análisis de la imagen ni mucho menos, pero vean la actitud, la mirada, está fuera del cuadro, no quiere estar ahí.
y eso dice mucho de su personalidad, incluso en la distancia física respecto de los demás, pero sobre todo su actitud, ¿no? Podíamos ver más distancia de este personaje con el resto, pero está menos distanciado en su actitud hacia la cámara, ¿no? Eso nos dice mucho de este personaje, que no voy a hablar de él, pero nada más les digo que como esta imagen nos habla mucho de cómo es la personalidad de estas. Y yo que los conozco bien por sus cartas, sus temores, sus odios, su inteligencia, sus vicios, etcétera, bueno, me resulta muy significativa esa imagen. Y esta es la carta que le envía al que en ese momento estaba a cargo del arzobispado, el 9 de mayo de 1914, como 15 días o 3 semanas después de la invasión norteamericana al puerto de Veracruz. Está muy mal redactado, hice los esfuerzos por redactarlo y hacerlo inteligible, y yo creo que se entiende. Dice: tal y tan grande ha sido la indignación contra los que en hora mala llaman mis primos. Aquí está la primera imaginario de los norteamericanos como los primos. Aunque él lo niega, dice: en hora mala llaman mis primos, que con verdadero placer tomaría el Mauser en mis manos y haría blanco a renglón seguido sobre los de los pies grandes. Otra imagen de los norteamericanos como patones, sí, que aparecen muchos textos. Si me quería usted ver dar diente con diente, que contaran algo de revolución. Es decir, si querían verme enojado, que me hablaran de la revolución. Unas veces de purga y otras de estreñimiento, y casi siempre de alimento me servían los revoltosos. Mi estómago anochecía y amanecía en revolución. Para el pobre no había tregua. Si le he de hablar a usted como siempre con franqueza, enteramente me desconozco, pues un odio secreto pero muy bien simulado en el fondo de mi alma me hace reclamar, sin yo desearlo casi, mueran los gringos. Es mejor la revolución indistinta, es decir, prefiero la revolución. Acuérdense que es 1914, en esta región fue particularmente fuerte la guerra, un poco la del maderismo, pero después va a ser más fuerte la de carrancistas y villistas. Que vuelva ella y que ni en sombra se presente aquella, es decir, la invasión, al infierno con ella. Puedo decir que esta idea de los Estados Unidos, o más bien de los norteamericanos, como los primos, los de los pies grandes, o los malditos gringos, o mueran los gringos, puedo decir que es una cuestión de una mentalidad. Y lo que vamos a ver es de la construcción de la imagen sobre los Estados Unidos que tiene Magallanes, parte más de una ideología, ¿sí? Que es la ideología del nacionalismo católico. Pero esto es compartido por la población, ¿no? Yo pensé que la idea de primo era más reciente, era de los años 40, del panamericanismo que promovieron los Estados Unidos para unir en la revolución, en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben la película de los Tres Caballeros de Walt Disney, de Pancho Pistolas, José Carioca y el Pato Donald, tiende a eso, pero no, al parecer es más viejo este dicho de los primos, que habla de un distanciamiento porque no son nuestros hermanos son los pueblos latinoamericanos, pero no es un distanciamiento del todo porque son primos, ¿sí? Por ahí alguien me dijo, pero no lo he constatado, que la primera vez que salió esta idea es del embajador, el primer embajador norteamericano en México, por ahí en 1824, cuando tratando de unir a los pueblos dijo pues que si no éramos hermanos, por lo menos éramos primos, ¿no? Bueno, pero este sacerdote lo niega. Bueno, durante los años 20 del siglo pasado, la migración de mexicanos a Estados Unidos se incrementó de manera considerable. Frente a este fenómeno, la Iglesia Católica manejó un discurso antimigratorio para desincentivar a los fieles que querían abandonar el país. Un discurso que se componía de una parte moralizadora, en la que preservar la familia católica y sus valores era lo primordial, y otra parte encaminada a inculcar un sentimiento patriótico que se definía por ser católico, específicamente guadalupano, antinorteamericano y antiprotestante. Para la Iglesia, la identidad mexicana era por historia y por designio divino católica. Este discurso se reproducía lo mismo en las circulares de los obispos que en la prensa católica y en los sermones de los sacerdotes. De esta manera, los exhortos a los mexicanos para que no emigraran sirvieron a la Iglesia además para hacer públicos los principios del nacionalismo católico, en un periódico en el que se debatían y disputaban la hegemonía varios proyectos de nación, cuando el renovado activismo social de la Iglesia se enfrentó al nuevo Estado postrevolucionario.
El propósito de este trabajo es analizar la concepción de los Estados Unidos en el discurso antimigratorio de un sacerdote rural del norte de Jalisco durante los años 20 del siglo pasado. Los Estados Unidos en el discurso nacionalista católico. El nacionalismo católico en el periodo revolucionario era heredero del conservadurismo tradicionalista que se fue configurando en México en la primera mitad del siglo XIX hasta alcanzar la forma de proyecto político a mediados del mismo siglo en el Partido Conservador. Este conservadurismo identificaba a la cultura hispánica y la religión católica como los dos elementos fundamentales de la identidad nacional mexicana, identidad que se construía y fortalecía en oposición al expansionismo de Estados Unidos que amenazaba nuestra independencia y a su cultura protestante que atentaba contra la fe católica de los mexicanos. Para ver también una imagen de los norteamericanos, estaría bien que leyeran Al filo del agua de Agustín Yáñez, sobre todo el capítulo que habla de los norteños y cómo corrompían cuando regresaban a México, cómo corrompían a todos los mexicanos. En este nacionalismo se daba una simbiosis entre religión y nación, entre patriotismo y guadalupanismo. Ser mexicano significaba ser guadalupano. Otra característica es la firme convicción de que Dios eligió a los mexicanos para cumplir una vocación providencial. Ser el muro en el que se toparía el protestantismo anglosajón frente al pueblo católico hispano. Y era la devoción a la guadalupana lo que hacía posible cumplir ese cometido. Los operarios guadalupanos expresan fielmente esta idea en la circular del 1 de diciembre de 1910 y declaraban lo siguiente: los operarios guadalupanos deben desempeñarse en que los católicos mexicanos adquieran la convicción firme y vivamente sentida de que la vocación providencial de la nación mexicana es obtener la unión con las naciones latinoamericanas para contrarrestar la ambición absorbente de los anglosajones del norte. Bajo el amparo de una devoción bien entendida e ilustrada a la Santísima Virgen de Guadalupe, y que para realizar tan alta empresa es condición esencial la unificación nacional de la patria mexicana por medio de esa misma devoción y el sostenimiento, cultivo y expansión de la lengua de Cervantes. Ahí está catolicismo e hispanismo como los elementos fundamentales del catolicismo y el otro, el enemigo, como los norteamericanos, los anglosajones protestantes e imperialistas, claro. El peligro protestante ya estaba en casa, en la propaganda que día a día expandían los pastores por todo el territorio nacional con la complacencia del gobierno liberal. Pero en los primeros años del siglo XX, cuando la migración a Estados Unidos aumentó, se corría el peligro de contagio a través de los mexicanos que, lejos de su patria, su familia y su iglesia, enfrentaban el peligro constante de la conversión al protestantismo o de la irreligión. Aquí voy a hablar de la emigración de la región a los Estados Unidos de 1919 a 1927. Son cifras alarmantes, se dispara tanto por las epidemias de gripe española, de tifo, las sequías de 1916 y por supuesto de la guerra revolucionaria. Pero la voy a brincar porque son datos que quizás ahorita no sean tan importantes, pero bueno, la migración es tempranísima. 1857 es la primera evidencia que yo tengo de una persona que se va a casar y que estuvo 3 años trabajando en California. Eso es lo que dice el exhorto matrimonial. Los exhortos matrimoniales, no sé si han visto en las iglesias, las parroquias ponen las fotos de los que se van a contraer nupcias, las pegan ahí y en su parroquia de origen, si son de otra parroquia, alguno de los contrayentes, o en las parroquias en los que ellos hayan estado toda su vida, ¿no? Entonces, cuando alguien había estado en California, dice, pues no voy a ir a California por un papelito para decir que no estoy casado. Entonces, quiero que no sea necesario hacer eso y por eso dejan estas evidencias, ¿sí? O hay otra evidencia, esta es muy bonita, de un exvoto al Señor de los Rayos de Temastián, donde este señor le da las gracias al Señor de los Rayos porque lo curó de una quebradura de pantorrilla, y es alrededor de 1905, y a él le sucedió estando trabajando en un punto que se nombra Nuevo México. Sí, ya nos habla de la migración a los Estados Unidos, este tipo de exvotos.
En los momentos anteriores, previamente a la Guerra Cristera, 1925-26, la emigración era de alrededor de 10 personas al mes. 10 personas que solicitaban identificación que servía una especie de pasaporte para cruzar la frontera, 10 al mes para una población de 5.600 habitantes. Es decir, es un número bastante considerable. Bueno, el destino era principalmente California y Chicago. En 1921 ya había colonias de totatichenses en Chicago, por ejemplo. Bueno, los Estados Unidos imaginados por Cristóbal Magallanes. Digo imaginados porque él no estaba ahí para constatar lo que los Estados Unidos eran. Y él construía su imagen a partir del discurso nacionalista católico y de las experiencias que le platicaban los regresados. ¿Dónde me encontré esta información? En la hoja parroquial y en las cartas privadas. Tengo 10 cartas privadas del sacerdote a los migrantes en Estados Unidos. Bueno, su prédica es la oficial de la iglesia, pero lo valioso de las fuentes locales como estas es que constatamos la penetración y apropiación del discurso oficial en el clero bajo y que efectivamente lo transmitían a su feligresía. Para el cura de Totatiche, la consecuencia de la partida de los hijos de la parroquia era la disolución de las familias, el abandono de los hijos y esposas, la importación de costumbres extrañas y la pérdida de valores y sentimientos religiosos. Aunque había pobreza en la región, la mayoría de los hombres que iban a los Estados Unidos no lo hacían por necesidad, sino para hacer fortuna y vivir licenciosamente, apartados de su familia. Y Magallanes decía que él no conocía ninguna fortuna que se haya compuesto con los que habían ido a Estados Unidos, que todos los que habían hecho fortuna los habían hecho trabajando en su tierra, y los que llegaban sin dinero o se lo gastaban en una semana en vicios y tenían que regresar. En el escrito de Magallanes se revelan algunos aspectos esenciales del nacionalismo católico: la inmigración, la propaganda protestante y los muchos vicios que encontrarían a su paso los paisanos amenazaban por destruir los 3 pilares que sostenían la identidad mexicana: la familia, la patria y la religión. Y si ven las cartas o los documentos, las noticias en la hoja parroquial, en todos habla, y en ese orden, la familia, la patria y la religión. Son los 3 pilares de los mexicanos. Y los tres pilares se ponen en peligro cuando se migra a los Estados Unidos. Se abandona la familia, se olvidan de la patria y por supuesto también de la religión, ¿sí? Bueno, pero aquí viene el matiz. En el discurso ideológico del nacionalismo católico, Estados Unidos es la fuente de todo mal. Pero en la evidencia práctica, la gente, los sacerdotes incluso, no pensaban completamente eso, se matizaban su imagen, ¿no? Por ejemplo, Magallanes siempre admiraba a los Estados Unidos, por las muchas cosas buenas que hay, sobre todo 2 cosas: los adelantos tecnológicos y el espíritu de empresa. Decía, si los mexicanos fueran a copiar lo bueno y regresaran, entonces qué bueno que se vayan a los Estados Unidos, ¿no? No van a olvidar a su familia, no van a olvidar su religión, pero van a traer todo lo bueno. Entonces aquí matiza y dice, los que se van y llegan corruptos ya tenían la semilla de la corrupción desde que se fueron. Y allá simplemente buscaron lo malo y no buscaron lo bueno, ¿sí? Allá hay un matiz de la imagen de los Estados Unidos. Bueno, en el discurso privado es básicamente el mismo, pero no es tan combativo, es más bien amoroso, es decir, da recomendaciones, da consejos y no critica tanto ni es tan duro como sí lo es en los artículos. Bueno, aquí podemos ver la penetración ya de la migración, que hasta ya hay representantes de los envíos de dinero en 1920 de la Ángeles Mercantile Company, para recibir dinero directamente a Totatiche. Y estos son algunos de los artículos a los que viajan al norte. Es una serie de recomendaciones. Emigración desconsoladora. Los que viajan al norte. Hay muchos que un título parecido, pero dicen cosas diferentes.
Bueno, esta es una carta y es lo que les recomienda, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Que cuiden mucho la religión, que vean su familia, no se olviden de la patria, y al final ya hay un refrán muy bonito: tengan presente este consejo: el corazón a Dios, el ojo al peso y el lomo tieso. Sí, era como había que ir a los Estados Unidos. Bueno, lo más interesante de las comunicaciones privadas que aparecen en las cartas de Magallanes son 3 cartas entre mayo y agosto de 1926. ¿Qué hubo en esa época en los Estados Unidos? El Congreso Eucarístico Internacional, que se celebró en Chicago. Los totatichenses residentes en Chicago fueron y le enviaron cartas, y algunos sacerdotes fueron a ver lo que pasaba y le enviaron cartas de lo que vieron. Y dice que regresaron encantados de todo lo que vieron y oyeron, y de las atenciones y finezas de que fueron objeto de parte de los cultos americanos. Ya no es el norteamericano malo, sino es el culto americano que trata bien a los visitantes. Si bien es cierto que el propósito de esta comunicación era muy concreto, enterarse de lo acontecido en el Congreso Eucarístico, por primera vez Magallanes menciona otros valores de los norteamericanos y de su gobierno que van más allá de su espíritu de empresa y su desarrollo material. Ahora pondera la libertad religiosa que se vive en el país vecino. Y es que lo acontecido en Chicago y contado por los feligreses y sacerdotes que asistieron al Congreso tenía un punto de comparación. Y cito en la carta que envía a Cristóbal Magallanes: mientras todo eso pasaba, aquí en México se publicaba con fecha 21 del mismo mes una ley anticonstitucional que contiene las cadenas con que se atará a la Iglesia para estrangularla y reducirla a la nada, si posible fuera. Comenzará a regir el día 31 de este mes. Se refería a la ley Calles, que reformaba el Código Penal para sancionar a los infractores de los artículos constitucionales considerados por la Iglesia anticlericales y contra la libertad religiosa. Y en una postdata, es decir, ya había hecho la carta y luego le llegó otra carta donde venían estas imágenes del Congreso Eucarístico en Chicago. Ese es el periódico de Herald de Chicago. Él dice, así les escribió: honor y gloria a Jesús sacramentado, admiración y alabanza al gobierno de esa gran república, en donde veras se entiende y practica la verdadera libertad. Entre tanto, aquí en esta patria querida se acabó hasta el último átomo de libertad y se entronizó la más absurda tiranía. El pueblo americano derramó lágrimas de alegría santa. Nosotros, los infortunados mexicanos, los derramamos de amargura. Y en una carta que le envía a una vecina de Totatiche que ahora está en Arizona, le dice: me alegro que ya te encuentres en esa tierra de libertad. El contexto histórico de la persecución religiosa en México le hace revalorar la libertad religiosa que existe en los Estados Unidos, entonces se olvida de este protestantismo y esta invasión y valora otras cosas de los norteamericanos y del Estado norteamericano. Bueno, nada más para terminar, obviamente no es el único sacerdote que pensaba así. En 1861, en otro contexto histórico, pero igual en el contexto de la lucha Iglesia-Estado en México, el arzobispo de Guadalajara, Pedro Espinosa, bueno, en esa época obispo de Guadalajara, Pedro Espinosa y Dávalos, exiliado en Nueva York, escribió sorprendido al arzobispo de La Garza sobre la libertad religiosa en un país protestante, y agregaba: lo que más me ha llamado la atención, tanto en este concilio como en el de pocas semanas antes se celebró en Cincinnati, es la absoluta libertad e independencia de la Iglesia. Sin pasar siquiera un simple aviso a la autoridad civil, ni aún por las circunstancias de la guerra, el arzobispo convoca a sus sufragáneos. Estos se reúnen, celebran su concilio con toda solemnidad y la autoridad civil no se cree con derecho a hablar una sola palabra. Eso es para dar infinitas gracias a Dios nuestro Señor. Hasta aquí la cita. Este reconocimiento a la libertad que se vivía en Estados Unidos no significa un cambio en el nacionalismo católico de Magallanes, pero sí un reconocimiento a la democracia y la libertad religiosa de la que gozaban nuestros vecinos. A final de cuentas, ellos podían ser un ejemplo a seguir. Y bueno, siguen unas páginas de conclusiones, pero a lo que quiero llegar es que
está bien, muy construido y es muy claro el nacionalismo católico y la visión de los Estados Unidos como el país invasor, protestante, que nos quiere arrancar la religión, el mismo territorio, etcétera. El discurso nacionalista en muchos sentidos católico es muy parecido al discurso nacionalista liberal y en algunos sentidos mucho más radical. Pero el contexto de persecución religiosa bueno, aquí no es una cuestión de apreciación, efectivamente hubo persecución religiosa en los años 20 en México, independientemente de qué posición tomemos, es un hecho histórico de que hubo persecución religiosa. El contexto histórico llega a matizar o a variar la imagen de lo que se tiene idea de que son los Estados Unidos. Sí, muchas gracias. Te entrego tu reconocimiento.